todos y cada uno en lo particular, porque aunque es bueno que estemos todos aquí, que seamos muchos, la verdad es que al final de cuentas, qué importante es que cada uno podamos estar aquí, podamos entender y podamos poner en práctica la enseñanza de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia de la fe. Algo importante es algo valioso, algo que debe ser cuidado, y la fe es algo muy valioso que debe ser cuidado grandemente. Yo he entendido que lo único que nos vamos a llevar el día que se nos acabe la fuerza solamente es la fe, porque todo lo demás se va a acabar, se va a quedar, y nos vamos a llevar nada más la fe. Y por eso yo quiero compartir este tema el día de hoy acerca de la fe. Quiero decirles que me parece, al razonar, al analizar esta cuestión de la fe, que todos tenemos fe. Todas las personas en este mundo en alguna forma ejercemos fe, pero nos vamos a referir sobre todo a la fe en Dios, aunque ahí también luego hay algunas complicaciones. Quizás la mayoría de personas en este mundo puede decir que tiene fe, pero hay una problemática, hay un problema. No todo el mundo tiene la fe correcta, y ese es un grave problema, porque de nada sirve tener mucha fe si es una fe equivocada. Y yo les quiero decir, de acuerdo a lo que uno observa, a lo que estudiamos, analizamos, tomando en cuenta la palabra de Dios, que es la que nos dice qué es lo que es bueno y qué es lo que no es bueno. La Escritura es la que nos dice cuál es la fe que agrada a Dios, porque muchos tienen fe, muchas personas tienen fe y mencionan que es en Dios, pero no dicen a cuál Dios, porque no es la fe de la Biblia. Entonces es muy delicado. Yo espero que el día de hoy entendamos la importancia de la fe, y sobre todo la fe correcta también. En la Biblia, en la sana doctrina, se nos enseña de parte de Dios varias doctrinas o enseñanzas importantes, y el arrepentimiento y la fe son pilares de la sana doctrina. Quitamos eso y ya todo lo demás nos sirve. Entonces hoy vamos a hablar de ese, vamos a llamarlo segundo pilar, que sostiene prácticamente todo. El primero es el arrepentimiento, que ya hemos explicado muchas veces en este lugar. Si una persona no se ha arrepentido, puede tener la fe que quiera, una fe hasta el cielo, pero no le va a servir de nada si no se ha arrepentido. Y el arrepentimiento no es otra cosa que apartarse de los pecados. Ahora, ¿qué es pecado? Lo que Dios mismo dice que es pecado. Si una persona dice que tiene mucha fe, pero no guarda los mandamientos de Dios, no tiene nada de fe. Su fe es una fe errada, equivocada, inútil, no sirve para nada. Entonces, un pilar de la sana doctrina es el arrepentimiento. Pero hay otro pilar igualmente muy fuerte. De hecho, cuando nuestro Señor Jesucristo comenzó a predicar, Él se enfocó en estos dos pilares. Dice que empezó a decirle a la gente que el tiempo se había cumplido. Por lo tanto, dijo Él, arrepentíos, que quiere decir, deja tu pecado, deja lo malo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y la palabra creer es la palabra igualmente que entendemos como fe. Y creed en el Evangelio y tened fe en Dios, en el Evangelio. Los dos pilares principales. ¿Qué les parece si vamos a la Escritura para hablar de la fe? Hebreos 11, 1 al 6. Algunos le llaman al libro de Hebreos 11 el capítulo de la fe. Pero vamos a ponerle atención. Hebreos, vamos a leer desde el verso 1, capítulo 11, versículo 1, hasta el versículo 6, que es el versículo clave de este estudio. Leemos, por favor. ¿Me siguen o ven en la pantalla o escuchan? Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios,
de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que lo buscan. Lo repito, el 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué les parece si hacemos una oración? Le pedimos a Dios que nos bendiga con su palabra. Padre, gracias porque nos permites estar aquí, Señor. Nosotros somos personas con muchas necesidades, Señor. El calor hace que nos dé sed y necesitamos tomar agua, Señor. Padre, necesitamos tomar alimentos, Señor, para que tengamos la fuerza. Necesitamos, Señor, respirar el aire para poder seguir viviendo, Señor. Padre, pero entre todas esas necesidades tan básicas, tan sensibles, necesitamos, Señor, que tu palabra, Señor, alimente nuestra alma, alimente nuestro corazón. Y hoy estamos aquí para eso, Señor. Háblanos, Señor. Habla a cada uno, Señor. Padre, pues cada uno tenemos un alma eterna, Señor, y que pueda aclararse, Señor, la importancia de la fe que debemos ejercer conforme a lo que tú enseñas que es la fe, para no divagar, Señor, para no errar, sino para que podamos aprender esa fe, Señor mío, que salva eternamente el alma. Hoy nos ponemos en tus manos. Háblanos, bendícenos por favor, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Dijimos que el tema de hoy es la importancia de la fe. Algo importante es algo valioso, algo que debemos cuidar. Y todos cuidamos ciertas cosas. Cuidamos aquellas cosas que nos parecen de valor. Normalmente, por ejemplo, tenemos mucho cuidado con los hombres usamos cartera, las mujeres a veces usan monedero, por decirlo así, porque ahí guardamos nuestro dinerito. El que Dios nos permite, ¿verdad? Lo guardamos y lo cuidamos, porque pues si se nos pierde, imagínese, o sea, qué dolor, ¿no? Perder lo poquito que quizás tenemos o consideramos que es poquito. Entonces lo cuidamos. Y así hay cosas que cuidamos. De pronto nos percatamos que la salud no es para siempre, y de pronto nos damos cuenta que empezamos a tener algún padecimiento que antes no teníamos, y entonces podemos reflexionar y decir, ay, qué importante la salud, me voy a empezar a cuidar. Y se empiezan a tomar medidas de cuidado, no mucha azúcar en el caso de algunos de nosotros, que no mucha sal, según lo que sabemos, y nos empezamos a cuidar. Entendemos que hay que tratar de dormir bien y procuramos, o por lo menos tenemos la conciencia, pues de que hay que disciplinarnos y tratar de descansar, y nos cuidamos porque consideramos que es valiosa la salud y no queremos estar enfermos. ¿O alguien quiere estar enfermo? No, nadie. Entonces tomamos conciencia y cuidamos nuestra salud porque entendemos que es valiosa nuestra salud, y está bien que nos cuidamos hasta donde está en nuestras manos. Sabemos algo, que al final de cuentas dependemos de Dios, necesitamos la ayuda de Dios, y ahí empezamos a abrir ya una situación que debemos tomar en cuenta. Tú necesitas a Dios. Si estás consciente y si se lo pides, qué bueno. Y si no se lo pides, o no estás consciente, o no quieres reconocerlo, es tu problema. Pero necesitas a Dios. Todos necesitamos a Dios. Entonces, pongámonos firmes delante de Dios con humildad y digámosle, Señor, cuídame por favor, Señor. Yo no sé si tú lo haces, pero yo pido por mí todos los días, pido por mi familia todos los días.
porque yo sé que nos podemos accidentar, porque yo sé que nos podemos enfermar, porque yo sé que nos podemos morir en un abrir y cerrar de ojos. Y no creo que aquí nadie estemos exentos, o si alguien está exento. Alguien podrá decir, no, yo no necesito, estoy joven. ¿Podrás decir eso? Yo creo que no, sería una necedad decirlo, porque sabemos que jovencitos se enferman, que jovencitos se accidentan, y los que estamos más grandecitos, pues con mayor razón, no tenemos de dónde agarrarnos, más bien nos tomamos del Señor. Y por eso es muy importante tener fe en el Señor. Pero estoy con el término importante, y entonces resumimos, es importante, lo importante es algo valioso, algo de valor, la importancia de la fe. Ahora, ¿qué es la fe? En el griego la palabra que aparece para fe es pistis, y significa, la palabra pistis significa persuasión, como dice Hebreos 1:1, persuasión, convicción, creer. Y de manera más específica, fe significa confianza para salvación en Jesús. Y esa es la fe más importante, porque la fe es tener confianza en algo. Uno confía en alguna medida en ciertas cosas, la que tú quieras. Tú confías en que tu carro te va a llevar a X lugar, y viajamos de un lugar a otro, los que a veces tenemos que hacer eso, y vamos confiando en que nos va a llevar. Te subes a un autobús y confías en que te va a llevar a México, a Monterrey, y tú vas confiado en que así va a ser. Es en alguna medida una confianza, no hay problema con eso, pero esa fe no es la que hoy queremos hablar. Todos tenemos confianza en alguna medida. Hoy vamos a hablar de la confianza que va a salvar tu alma. Esa es la confianza de la que queremos hablar. Tú tienes un alma y tú necesitas tener fe. Déjame decirte que yo con tristeza veo, sobre todo en los funerales, y me ha tocado estar en muchos funerales a lo largo de mi vida, especialmente por la función que tengo de ministro. No me toca estar solamente en los funerales de las familiares, porque la mayoría de personas asiste a los funerales de su familia, pero los ministros no. Asistimos a los funerales de muchísimas personas, de las familias de la iglesia y aún fuera de la iglesia, por lo cual un servidor ha estado en muchos funerales. Y sabes, siempre que estoy en un funeral, o frecuentemente cuando estoy en un funeral, tengo una percepción y me siento un poco triste, y veo a la persona que está ahí en el ataúd, y frecuentemente siento una tristeza porque digo, esa persona no caminó con Dios, no se esforzó, no ejerció una fe como Dios quería que le ejerciera. Porque vamos a ver algunos ejemplos en la propia Biblia de personas que han ejercido una fe, que han buscado a Dios, que han amado a Dios, y que es notorio. Y hay personas que notoriamente no tienen fe. Ahora, ¿cómo podríamos saber quién tiene fe? Déjame te lo explico sencillamente. Cuando una persona guarda los mandamientos de Dios, sencillamente los 10 mandamientos, si quieres, para no hacernos tantos rollos, los 10 mandamientos, esa persona tiene fe. Esa persona tiene fe. Pero si alguien, aunque diga que tiene fe, violenta los mandamientos, podemos concluir por las palabras de Dios mismo, por la misma escritura, que esa persona tiene una fe equivocada y realmente no tiene la fe necesaria. Y así le pasa a muchísimas personas que pueden ser a lo mejor fervorosos, fervientes aún de una religión. A mí me asombra que hay personas que dan su vida por una secta, que son de verdad personas obedientes al extremo, pero no de Dios, sino de las sectas o de los líderes religiosos, que lamentablemente le sacan todo el jugo que pueden, económico, que no están para servir, pero sí para sacarles todo lo que se puede. Y no sé cómo es que hay gente que le gusta eso. Es asombroso. Y luego más asombroso cuando se les explica a veces a las personas el verdadero evangelio con el servicio real de amor, de verdad, de sinceridad, de pureza, y no quieren obedecer al evangelio sano y puro que se les presenta. Bueno,
volvemos al punto, la importancia de la fe. Nada más nos vamos a llevar una cosa, nada más una. ¿Sabes cuál es? La fe. Entonces, la fe es una decisión muy importante. Hoy quiero invitarte, el día de hoy, con este estudio, quiero invitarte a ti. Aquí estamos muchos, pero piensa en ti. Quiero invitarte a ti, seas un jovencito, una jovencita, seas un adulto o un anciano, a ti. Quiero invitarte a que confíes en Dios. ¿Sí me entiendes? Quiero invitarte, quiero animarte a una cosa, a que confíes en Dios. Yo te pregunto, para ir avanzándole, ¿tienes fe? Te pregunto, ¿tienes fe? ¿Cuál es tu fe? ¿Tienes la fe correcta o tienes una fe de esa que no pasa la prueba? Porque ahorita vamos a ver un texto de la fe que pasa la prueba y la fe que no pasa la prueba. ¿Qué fe tienes tú? Ya dije yo que en alguna medida todos tenemos fe, pero no todos tenemos la fe correcta, ni todos tenemos la misma fe. Pero hay una fe que es esencial. Y hoy quiero animarte a que tengas fe en Jesucristo. Y que digas, Señor, yo voy a confiar en ti, pase lo que pase. Y voy a hacer lo que tú dices, Señor, pase lo que pase. Si tú tienes esa fe, eres un hombre rico, una mujer rica. Porque aunque en este mundo no consigas ninguna cosa sobresaliente, el día que te mueras te vas a ir al cielo, a la vida eterna, al paraíso que Dios ha preparado para los que le aman. No es cualquier cosa la fe. Y yo quiero hoy dejarte claro esto e invitarte, porque yo creo que Dios es lo que hace cuando te da vida. ¿Qué hace Dios? Dios lo que quiere es animarte para que tú tengas una fe verdadera. Pero volvemos a la pregunta, ¿tienes fe? Tú lo sabes. Tú sabrás si tienes fe o no tienes fe. Y si no, yo te respondo. Puede que alguien diga, no, sí tengo mucha fe. Si no guardas los mandamientos, no tienes fe. Te lo aclaro, para que no te me confundas. Si no guardas los mandamientos, no tienes fe. Y si no te preocupas ni siquiera por aprenderte los mandamientos, por entenderlos, mira, qué importante es estudiarlos, aprenderlos y sobre todo vivirlos, cumplirlos, porque eso es la fe. Ahora bien, cuando tú aprendes de Dios, cuando tú aprendes a amar a Jesús, porque esa es también la esencia de la fe. La esencia de la fe es que tú aprendes a amar a Jesús. Una persona que ama mucho a Jesús tiene fe. Ahora, muchas personas dicen, yo amo a Jesús, pero son mentirosos. Y déjame te lo aclaro. La persona que dice que ama a Jesús, pero no guarda sus mandamientos, no lo ama. Es hipócrita, como dice Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Que Dios nos libre, hermanos, de todo eso, ¿verdad? Que cuando decimos yo amo a Jesús, de verdad sí lo amemos. Y le demostremos a Dios que sí lo amamos porque amamos lo que Él ama, porque le obedecemos. Esa es la fe verdadera. Y esa es la fe que nos lleva al cielo. Dice en 1 de Pedro 1:7, lo buscamos para que tú veas por qué es tan importante esta fe. Y ahorita volvemos a Hebreos 11. Dice en 1 de Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ok, resaltamos, el apóstol Pedro está hablando de que la fe es más preciosa que el oro. En cuestiones de valor, vamos a decir de dinero, económicos, ¿qué es lo que más vale? El oro es lo que más vale. El oro es lo que más valor tiene que cualquier cosa materialmente hablando. El oro tiene un valor muy especial. Y desde la antigüedad el oro así ha sido tenido como un metal con el cual se mide la riqueza de las personas. Hasta la fecha, mucha gente se ampara en el oro, compra oro
Y entonces, si viene una devaluación, si viene una crisis económica en el mundo, dice, yo tengo mi oro, mi dinero ahí está guardadito, porque el oro no pierde valor, sigue valiendo. Si hoy tengo $1,000,000 y se viene una crisis, como lo tengo en oro, pues el día de mañana el oro sigue valiendo el mismo $1,000,000, por dar un ejemplo. Entonces el oro es algo valiosísimo. Pero dice Pedro que nuestra fe es más preciosa que ¿qué? Que el oro. ¿Por qué es más preciosa? Porque nuestra fe es la que nos va a ayudar a llegar un día al cielo. Eso es lo que nos va a ayudar, ninguna otra cosa. Es la fe. Por lo tanto, la fe es muy importante y debemos trabajar por tener esa fe, por asegurarnos esa fe. Tú no te quedes sin esa fe. No la minimices, no la desprecies. Entre todos los logros que puedas buscar en tu vida, logra un logro, el más grande, tener fe. Si no tienes fe, no importa lo que tú seas, así fueras el hombre, la mujer más rica del mundo, o la más bella, o lo que tú quieras, de las cosas que este mundo estima por valor. Si no tienes fe, no tienes nada. Esa es la realidad, porque el día que te vayas no te llevarás nada. Entonces la fe es más preciosa que el oro. Y hoy la invitación de Dios es que te tomes de esa fe. ¿Me estás entendiendo? ¿Quién me está entendiendo? Gracias. Qué bueno. No es cualquier cosa. Es necesario entender. Y si tú quieres corroborar estas cosas que yo te digo, lee la Biblia. No terminarás de leerla una vez cuando me darás la razón. Porque la Biblia es la que nos dice cómo son las cosas. Y dice Pedro mismo que la Biblia no es de interpretación privada. No es que el hermano Raúl es el único que puede decir qué es y qué no es. Espérate, si tú la lees te darás cuenta que el mensaje de Dios es ese, que la fe es lo más precioso y que es importante tener fe. Vuelvo a la pregunta, ¿tienes fe? Espero que te lleves esta pregunta. ¿Tienes fe? ¿Tienes la fe correcta? Pues yo no dudo que sí tengas fe, pero la fe correcta, la fe que obedece a Dios, la fe que confía en Dios, porque la fe es eso, es convicción, persuasión, sobre todo es confianza en Cristo para salvación. Pero detrás de la fe hay una obediencia completa a Dios. Pues no hay fe. Imagínate que un adúltero pueda decir, no, yo confío en Dios que me va a ayudar. Confías que te va a ayudar. ¿Y por qué no confías en que te va a mandar un rayo? Porque es lo que te puede caer si estás en pecado. Ahora, Dios no se precipita en el juicio, porque Dios sabe que el hombre y la mujer somos carne. Y si Dios juzgara los pecados inmediatamente, ninguno de aquí estaríamos vivos ya. Entonces no lo hace. Es paciente. Pero que no diga a alguien que confía en Dios y anda en pecado. Porque si anda en pecado no confía en Dios, es una mentira. Entonces, ¿quieres tener fe? Santifica tu alma. Esfuérzate por ser una persona justa, que guarda los mandamientos. Dice Pedro entonces que nuestra fe o la fe es más valiosa que el oro. Aunque el oro, dice, es perecedero, se prueba. Y con esto nos da otra idea importante. La fe, estimados, también es probada. El hecho de que uno tenga fe en Dios no significa que no va a pasar por ningún problema, porque en algunos momentos Dios permite algunos problemas a todos, aún a las personas que nos esforzamos por hacer bien las cosas. En la Biblia vemos ejemplos, y ahorita vamos a ver uno, que Dios probó a personas que tenían fe en Dios y pasaron por momentos muy difíciles. Pero a mí me queda claro, estudiando la Biblia, que mientras que el justo, el que tiene la fe verdadera, es probado, también me queda claro que el que no es justo, también de alguna forma le vienen cosas malas, pero no es una prueba, es un castigo, es un juicio, es una corrección. Y aún ahí todavía no podemos decir que es para su mal, todavía ahí es para su bien. Porque si ese pecador que anda mal, que vive mal, pasa por situaciones difíciles, de accidentes, de enfermedades, de cosas, todavía ahí Dios le está hablando, todavía Dios le está diciendo, arrepiéntete, porque sin arrepentimiento no hay salvación. Pero no nos confundamos entonces.
la persona más buena de este mundo, la que guarda los mandamientos con toda dedicación, puede pasar por pruebas. Entonces, pero eso no nos debe preocupar, porque la fe precisamente es confiar en Dios, pase lo que pase. La fe es confiar en Dios, no importa qué pase. Y vamos a ver el ejemplo en Job, un hombre de fe, hay más, pero vamos a ver en él, que él era un hombre justo y recto, y le pasó lo peor que al más impío quizás no le pasó, y a él le pasó. Y dice uno, pero pues qué curioso, el hombre más justo le pasa lo peor, pero ahí hay un mensaje: si le pasó al más justo lo peor, que él esperará al que no es justo. Entonces, el justo es probado, el impío es juzgado, es castigado. Vamos a Job entonces de una buena vez. Job 1:1. Job 1:1, vamos a ver la prueba de Job para ver que el justo es probado, y eso no significa que no tenga fe. Job 1:1. La escritura nos ha sido dejada para que aprendamos, para que hagamos bien las cosas, y para que también no nos confundamos, para que nadie vaya a decir, no, pues el hermano se esforzaba y mira lo que le pasó. No te preocupes, nada malo nos pasa. Si Dios dijera de alguno de nosotros, ya te vienes, hijo mío, nos vamos, ¿cuál es el problema? Si Él dijera, pues ya, contentos, si aquí nos ha hecho felices, lo que nos espera será mejor, no pasa nada. Hay que entender eso, aunque no es lo mismo con el pecador. El que anda en pecado, él sí debería temer, ella sí debería temer, porque el castigo es solamente porque se lo merece y no es todo, habrá más. Pero bueno, vamos a Job. Dice Job 1:1, primeramente, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ok, nos detenemos ahí por lo pronto. Había en aquel lugar llamado la tierra de Uz un varón, un hombre como ustedes, como yo, un varón, un hombre llamado Job. Y era este hombre, dice, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. En otras palabras, este era un hombre bueno, y podríamos decir que este era un hombre de muchísima fe, porque es la fe que hace que una persona sea bondadosa. Las personas que son agrias, amargas, que gritan, que pelean, que se descontrolan en sus sentimientos y no les importa nada ni nadie, esas personas no tienen fe. Si alguien te dice o pretende decir que tiene fe y tú la ves gritoneando, la ves que se emberrincha, la ves que hace cosas que no son correctas, esa persona evidencia algo, no tiene fe. Y aun si dijera que la tiene, no la tiene. Porque la persona que tiene fe es como Job. La persona que tiene fe tiene un comportamiento justo, correcto, moderado. ¿Sabes por qué lo hace? Porque no hace las cosas que le da la gana. Siempre toma en cuenta a Dios. Y aún se guarda sus sentimientos para no pecar contra Dios. Eso era Job. Job era un hombre como cualquiera de nosotros, pero él se esforzaba por hacer bien las cosas. Y ahí está. Y hoy vamos a ver que este hombre bueno, lleno de fe, de pronto le pasa una desgracia que yo no conozco a ninguna persona que le haya pasado en la tierra, ni en la Biblia hay muchos ejemplos de esto, que le pasara a un hombre bueno algo tan terrible. Vamos a ver en el versículo 14 ahora. Versículo 14 al 21. Fíjate lo que le pasó a este hombre de fe. Del 14 dice: y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo:
Fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas que estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Hasta ahí la lectura. Podemos ver 2 partes en esta lectura que hicimos. Ya vimos en el versículo 1 que dice la escritura que Job era perfecto, recto, que era un hombre de fe, en resumen. Y dice después del verso 14 en adelante, dice que vino una prueba sobre Job. Job era un hombre muy rico, como bien lo dice ahí mismo el libro, pero en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, en un solo día, lo perdió todo materialmente hablando. Sus camellos, sus asnas, sus ovejas. Pero dejemos eso de un lado. Ese día perdió a 10 de sus hijos, no a un hijo, lo cual es muy duro y muy difícil. Tan difícil que la verdad uno no quisiera nunca esas cosas, pero estamos expuestos, todos estamos expuestos a perder a nuestros familiares y no lo podemos evitar, y eso debe ser suficiente para buscar a Dios. Pero aun si los perdiésemos, no debe faltar nuestra fe, que es el punto al que queremos llegar. Yo quiero invitarles a ustedes a que tengan fe, a que sepan algo, que el Dios de los cielos no tiene malos propósitos con nosotros, que el Dios de los cielos nos quiere ayudar, que debemos estar preparados para que Dios nos bendiga en todo. Y si algo no sale como lo esperamos o lo queremos, no nos preocupemos, todavía nos ama Dios, todavía estamos bajo su cuidado. Y esa es la prueba de la fe. Ahí es donde la fe es probada, que es verdadera, cuando podemos confiar, pase lo que pase. Y eso vemos que hizo exactamente Job. Cuando a Job le dijeron: tus ovejas fueron quemadas por Dios desde el cielo. Fíjate, por Dios, desde el cielo. O sea, le están señalando que Dios fue el culpable de alguna forma. Los sabeos mataron a tus criados, se llevaron los camellos. O sea, puras malas noticias. Y todavía ni terminaban de hablar uno y otro cuando le dijeron: tus hijos murieron, todos tus hijos murieron. Job era un hombre justo. Uno no esperaría que eso le pase a una persona buena, ¿o sí? No. Entonces, que nada nos sorprenda. La prueba es para los justos. Nos puede pasar cualquier cosa, pero pase lo que pase, el mensaje de Dios es uno solo: que creamos en Dios, que no perdamos la confianza. La palabra pistis significa persuasión, significa confianza en Dios. Yo así la traduzco de manera particular para que entendamos. Fe es que confiemos en Dios, que sepamos que estamos en las manos de Dios, que tengamos la fe como la tiene un bebé en los brazos de su madre. Un bebé no está sospechando de su madre. Un bebé confía plenamente en su madre. Que nosotros podamos confiar, no importa lo que ven nuestros ojos, no importa lo que oyen nuestros oídos. Nos pueden decir: señor, señora, usted tiene un cáncer. Ok, nos están diciendo algo terrible. ¿Qué es fe? Fe es decir: Señor, yo estoy en tus manos. Si es un cáncer, si ha llegado mi hora, o si tú me quieres sanar, Señor, yo estoy en tus manos. Eso es fe. Fe es no perder la compostura. La persona que tiene fe, te voy a decir algo, mantiene una paz, mantiene una tranquilidad. Es más, mantiene hasta una alegría, cosa rara. ¿Sabes por qué? Porque tiene fe. Pero detrás de esa compostura
hay un compromiso de corazón fuerte de no pecar contra Dios. Ahora, no es la confianza en que me porto bien y por eso Dios me va a ayudar, no, es más que eso. Me esfuerzo por portarme bien, pero sobre todo entiendo que el Dios al que sirvo es un Dios de amor. Y sí, hago lo que Él me pide y lo hago con mucho amor, pero entiendo que Dios nunca me ha fallado y no me fallará. Un servidor es joven todavía. Tengo 35 años de servir a Dios, porque empecé chamaco. Pero ¿saben qué? Hoy les digo a ustedes, muchachos que me escuchan, que han leído la Biblia, algunos de ustedes, hoy se los digo a ustedes, el Dios que aprendí a servir a los 20 años, porque a esa edad me entregué a Cristo, no me ha quedado mal. Más bien le doy gracias a Dios por esa bendita decisión que tomé de apartarme del pecado. Aunque me decían mis amigos, aunque me decía el diablo, me decía yo mismo en mis pensamientos, pues es que apenas te ibas a divertir. Gracias a Dios que no me fui a divertir. A lo mejor ya estaría muerto en el infierno. No, gracias a Dios que dije no, el pecado no, porque si algo sale mal, ya no voy a poder escapar de eso. Yo les soy sincero, una razón que me llevó a servir a Dios es que una vez estaba yo meditando en el infierno y me quedé pensando que dicen que el infierno, ahora ya lo corroboré en la Biblia, que dicen que el infierno, la Biblia dice que el infierno es eterno. Y entonces cuando pensé en eso dije yo, pues yo no me quiero ir al infierno, pero lo que más me aterrorizó, ¿saben qué fue? En ese momento, saber que el infierno es eterno, que una vez que una persona cae ahí, jamás regresará. Eso sí me dejó frío, porque un rato en el infierno como quiera, pero por la eternidad, donde nunca más pueda salir, no, dije, con eso no juego. Ese día me fui a buscar a una persona que me invitaba a la iglesia y que yo sabía que era una invitación buena, y la anduve buscando y la encontré. Esa señora me decía, Raúl, vamos a la iglesia, y yo le decía, luego, pero ese día que Dios me trajo esos pensamientos, ese día yo la busqué. Ese día yo la busqué porque quería que me dijera, vamos a la iglesia. Y esa semana fui a la iglesia. Y desde entonces nunca más dejé de ir a la iglesia por ningún motivo. Para mí el domingo es sagrado. Y no solo el domingo, yo voy a la iglesia muchos días. A partir de ahí he frecuentado la iglesia. Y no quiero alejarme nunca de la iglesia, porque es más que juntarnos varias personas. Para mí es cumplir un mandamiento de Dios, porque el amor a Dios nos lleva a eso. Pero empezamos entonces con esas ideas. Y entonces yo les decía a ustedes jóvenes que han leído la Biblia, les decía yo que lo hice entonces desde temprana edad, pero hoy han pasado 35 años, casi, falta un mes, 35 años, y ¿saben qué? He comprobado, a lo mejor no son muchos años, no sé cómo lo ven ustedes, pero estoy tan seguro, tan persuadido, que el Dios de la Biblia en el que creí, no falla, nunca me ha fallado. Como en 35 años no me ha fallado, y sí me han pasado cosas de todo, igual que a ustedes, pero siempre han sido para bien. A veces las cosas no son como a mí me gustaría, aun cuando pido algo, a veces Dios no me lo contesta como a mí me gustaría, pero siempre me ha contestado como mejor me conviene, de eso no tengo duda. Puedo decirles que es un camino seguro servir a Dios, que si tú quieres que realmente te vaya bien en tu vida aquí en la tierra, no andes sirviendo al diablo. El diablo es un engañador, y los que lo han servido les ha dado sus buenas rasguñadas, ¿a poco no? Enfermedades, tu misma mente como como el mar que dice Isaías, en tempestad, que no puede estar quieto. Así los que no sirven a Dios están nerviosos, les brinca la pata, perdón, el pie,
Se jalan el cabello, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Quiere Dios esa vida? ¿Quiere Dios esa vida para ti? No, ¿verdad? No, no la quiere. Dios quiere darte paz. Dios quiere que tú pongas tus necesidades en sus manos. Él sabe qué necesitas. Tú quieres paz, quieres tener salud, quieres que no le pase nada a tus hijos, mamás que les preocupan mucho a sus hijos. Ok, sirvan a Dios y oren por ellos. Y confíen en Dios. Porque Job oraba todos los días por sus hijos y se murieron. Hay diversidad de opiniones en cuanto a los hijos de Job. Yo tengo la opinión de que los hijos de Job se fueron al cielo. Es una opinión. Cada quien puede sacar la propia. Pero yo tengo mis argumentos, el por qué. Los hijos de Job eran hijos alegres, hijos ricos que no les faltaba nada. Hacían fiesta pues cada día. Tenían dinero de sobra. Pero tenían cosas valiosas. Eran hijos respetuosos. Eran hijos que como hermanos se llevaban muy bien. Ya quisiéramos nosotros los papás que nuestros hijos se respetaran y se amaran. Luego se dan con todo, ¿verdad? Cosa que a un padre le duele mucho. Entonces esos hijos convivían armoniosamente unos con otros. Eran 10. Había suficiente para que se hicieran 2, 3, 4 partidos allí y se dieran con todo y el sartén. ¿Verdad que no lo hacían? Quiere decir que esos muchachos, a pesar de todo, aunque eran jóvenes, y el joven tiende a veces a la ligereza, al descuido, aún así esos jóvenes algo tenían valioso que seguramente aprendieron de su padre, un hombre que tenía fe. Y entonces por eso yo creo que Job no perdió nada. Dios le dio 10 hijos que se fueron al cielo y después le dio otros 10 hijos que amaban a Dios. ¿Verdad que sí? Entonces, al que ama a Dios, que no le preocupe nada, que no le preocupe si le dicen que tiene cáncer, si de pronto le pasa un accidente, que por cierto las pruebas no son toda la vida. Ahí me queda claro que todos pasamos por pruebas, pero no son toda la vida. Yo más bien creo que a veces las pruebas son un llamado de Dios, que entre más pronto tú te alinees con Dios, de verdad te entregues a Jesús, te preocupes por los mandamientos de Dios, Dios se preocupará por ti para que tengas paz también, para darte esa alegría que necesitas. Pero si tú te tardas, si tú no haces las cosas y Dios te llama y tú te haces duro, dura, ¿ok? Tú quieres sufrir, pues está bien, súfrele otro poco, porque Dios ya te quiere ayudar, pero tú no te dejas. Porque yo estoy persuadido que la persona que se humilla ante Dios y se rinde y lo hace como debe ser, Dios pronto la saca adelante, pronto. La prueba no es mucho. De hecho, no sé cuánto fue la prueba de Job, pero parece que pudieron haber sido algunos meses, cosa que podemos decir que fue largo, pero no fueron años, a lo más meses, si es que no semanas nada más. Y salió de la prueba y recibió al doble. Era un hombre de fe, lo perdió todo, pero él no perdió la fe. Ahí lo vemos. Volvemos a Job. En el versículo 12, cuando le dicen que murieron sus hijos, a ver, versículo 20. Una vez que le dan las malas noticias, dice el 1:20, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Verso 22, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Resumen, ¿era Job un hombre de fe? ¿Sí o no? Sí. A ver, ¿qué persona que ha perdido todos sus hijos y todos sus bienes todavía decide darle la gloria a Dios? Hay personas que no se la dan y no han perdido nada. No, este hombre tenía fe, le dio toda la gloria a Dios. Y aquí vemos un ejemplo, estimados, un ejemplo muy importante. El hombre, la mujer que tiene fe, confía en Dios, pase
lo que pase. La fe es que tú te mantengas creyendo en Dios, no importa lo que ven tus ojos, no importa lo que oyen tus oídos, no importa lo que te haya pasado. Se te puede quemar la casa, a veces se queman las casas, se te puede quemar el carro, pero ¿sabes qué? Confiar en Dios es de que si ya pasó, por algo pasó y que Dios te ayudará. En eso confió Job. Job se humilló ante Dios y esa es una buena señal. ¿Quieres tú demostrarle a Dios que confías en Él? Humíllate. Si estás en una problemática, humíllate. Dile, Señor, me rindo. Aquí está esta situación que yo estoy viviendo, Señor, pero me encomiendo a ti y decido hacer tu voluntad. Y Job hizo eso. Y no atribuyó a Dios despropósito alguno, que es algo muy importante. Yo sé que la prueba finalmente es eso, una prueba. Yo no creo que sea tan fácil. Yo mismo pienso que cuando a alguien le toca pasar por una prueba, de verdad no es tan sencillo. Porque mientras no estamos en la prueba, pues podemos pensar, bueno, pues Job tuvo confianza en Dios y salió adelante, pero ¿qué tal si eres tú el que está en la prueba? Con todo, la fe finalmente es confiar en Dios, que tú puedas confiar en Dios. Y el día de hoy yo quisiera que te lleves tú este mensaje, porque estamos en esta tierra, nos van a pasar cosas, desde pequeñas a cosas grandes, cosas complicadas, cosas difíciles. ¿Y cómo vas a responder? ¿Cómo vas a seguir? Si te visita una enfermedad, ¿te vas a olvidar de Dios? Si te pasa un accidente, ¿renegarás de Dios? Job no lo hizo. Job se humilló y dijo, Señor, a ti sea toda la gloria, yo estoy en tus manos, no entiendo por qué pasó todo esto, porque no era lógico que un hombre bueno sufriera eso, pero él confió en Dios. Estimados, esa es la fe, que si tú te estás muriendo, no importa dónde te toque morir, no estés pensando mal, diga, Señor, si esta es mi hora, Señor, te entrego mi alma. Si esta es mi hora, te entrego mi alma. Y no estés espantado, no estés con miedo. No sabemos cómo vamos a terminar. No te preocupes por terminar, preocúpate por vivir cada día para Dios. Pero ojalá y a nadie nos falte nunca la fe, que a ti no te falte la fe y puedas realmente confiar en Dios, no importa lo que vean tus ojos. Job no perdió la fe. Esa fe es algo muy valioso. Te aseguro que muchos no la tienen. Hay personas que sufren muchas cosas y no le dan gloria a Dios, siguen en sus pecados. Qué mal, ¿verdad? Y hay personas que piensan que tienen mucha fe, pero no andan en el mandamiento de Dios, no lo reconocen. Vamos a ver ahora, volvemos a Hebreos, porque ahí comenzamos. Vamos a ir resumiendo la fe. En Hebreos nuevamente, volvemos a leerlo y entenderemos lo que hemos dicho hasta aquí. Hebreos 11:1, dice la Escritura, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muy bien, con esto podemos entender que la fe es confiar en Dios, estar confiado aun cuando no vemos nada. Eso es fe. Que si de pronto te pasa algo que tú no esperabas, no te desesperas, porque tú dices, caray, pues no sé por qué pasó esto, pero pues si Dios lo permitió, yo creo que estamos bien. De veras, hermanos, si uno no tiene esta fe, uno se desespera, porque pasan cosas que es lo que menos quiere uno. Puede tú que tengas prisa por llegar a un lugar y en ese momento se te poncha el carro si tienes carro. Y dices tú, ¿por qué en el momento que más necesito se me poncha? No te preocupes, todavía todo está en las manos de Dios. El otro día yo iba a salir de Ciudad Mante aquí a Ciudad Valles y hubo un pequeño retraso y yo estaba así como que, ay, ya nos retrasamos, se está haciendo más tarde. Nos retrasamos, ponle tú 20 minutos, tal vez, media hora. Pero ese retraso fue bendito,
Cuando llegamos a Ciudad Valles, pues veníamos directo a Valles, todo el bulevar México-Laredo. Al llegar al puente La Lagartija ese día, hace como un medio año yo creo de eso, había muchos carros y muchas patrullas. Pues, ¿qué pasó? ¿Por qué hay tanta patrulla? Bueno, había habido una balacera ese día aquí en Ciudad Valles, y entonces las personas malas lanzaron ponchallantas, que es una estrategia que ellos utilizan, y los carros que en ese momento empezaron a circular, que iban circulando, pues saben que cada rato los carros van circulando todo el tiempo, entonces varios se poncharon. Nosotros pasamos media hora después y ya no había ponchallantas. Entonces, cuando pase algo, no te desesperes, todo está bajo el control de Dios. Si de pronto algo sale mal, no te desesperes, piensa, Señor, ¿y ahora cómo lo vamos a resolver? Porque en mi entendimiento esto era lo que se ocupaba, pero ya se echó a perder. Digo, no estoy hablando de ser irresponsable, estoy hablando de que pasan cosas. Aunque tú seas justo, pasan cosas. El que tiene fe no se desespera, ¿sí me entiendes? El que tiene fe confía en que Dios siempre lo ayuda, se duerme confiando en Dios. Como decía el salmista, yo me acosté y me dormí porque Jehová me sustentaba. Eso es fe. Que tú sepas que Dios te cuida, que Dios te ama, que tengas esa convicción. ¿No lo ves o sí lo ves? No, a Dios no lo vemos. Pero ¿qué creen? Vemos el resultado. Las personas que han experimentado la fe saben que aunque a Dios no lo vemos, pero vemos lo que hace. Todos los días oramos por cosas, y en algunos momentos por cosas complicadas, ¿y qué vemos? Respuestas maravillosas, respuestas asombrosas, que decimos, ¿qué pasó? Pues te voy a decir lo que pasó. Hay un Dios en los cielos que es poderoso, y por eso pasan cosas inexplicables, ¿verdad? Cosas que no tienen explicación. La única explicación es que hay un Dios en los cielos. En ese Dios tenemos la invitación de confiar. Esa es la fe, es la convicción de lo que espera, la certeza de lo que no se ve. No lo vemos, pero acá mira, decimos, yo sé que voy con Dios, yo sé que Dios me ama, yo sé que Dios me ayudará. Esa fe no la pierdas, si la tienes no la pierdas. Ahora, esa misma fe te ayuda a no pecar, de veras, porque podemos pecar. O sea, como personas podemos pecar con muchísima facilidad, pero tú dices, no quiero pecar, porque el Dios que yo sirvo es un Dios que me ama, me ha ayudado tanto, ¿cómo lo voy a ofender? Esa es la fe. Cuando tú piensas así, esa es la fe verdadera, la fe que te libra del pecado. Las personas que dicen que tienen fe y cometen pecado, no tienen fe. Y verdad que tú conoces muchas personas que dicen que tienen fe. Es que yo voy a la iglesia y pues yo amo a Dios. No es cierto. Por los pecados que cometes estás manifestando algo que tú no tienes fe. Hermanos, cuando uno tiene fe, dice la palabra del Señor Jesús, dijo, el que me ama guardará mis mandamientos. Nosotros no guardamos los mandamientos de Dios como si fuera algo opresivo. Nos da gusto guardarlos, nos da gusto hacer las cosas que Él nos pide, las hacemos con gusto. Y esto es una fe personal. ¿Entiendes qué es personal? Que no es de tu mamá, ni de tu papá, ni de tu hermano, ni de tu hermana. Es muy tuyo. No todos tenemos fe. En tu misma casa no toda la gente tiene fe. Tu familia no toda tiene fe. Algunos no tienen ni una gota de fe, aunque vayan a otra iglesia. Pero tú sabes que maldicen, tú sabes que hacen cosas que no se deben hacer. El que tiene fe, tú no le verás pecado. Esa es la manifestación de la fe. Es una manifestación, es más que eso, ¿verdad? El que tiene fe, tú vas a ver que ama a Dios. Tú vas a ver que hace muchas cosas que tienen que ver con la vida piadosa, religiosa. Pero todo se hace bien. Y esa es la fe verdadera. El que tiene esta fe tendrá paz. Y no solo eso, tiene, por decirlo así, espero que no se malinterprete, pero tiene el boleto asegurado para estar con el Señor. Porque el Señor dijo que el que cree en Él tendrá vida eterna. Así de sencillo. Entonces, verso 2 dice, Hebreos 11:2,
porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Esta fe no es para los tiempos modernos, esta fe siempre ha existido. Siempre hubo hombres y mujeres que tuvieron este tipo de fe, que amaban a Dios y se santificaban, no andaban en pecado porque amaban a Dios. Y ya vimos a Job, perfecto, recto, temeroso de Dios. ¿Qué es eso? Lo que nosotros sabemos también, que nos piden a nosotros. Perfectos, rectos, o sea, esforzados en todo. Recto, o sea, no ventajoso, no mañoso, no personas que dañan a otros, no, nada de eso. Todo bien hecho. Y dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La fe nos permite confiar en Dios, que aunque no lo vemos, Dios ahí está. Así como la creación, ahora sí la vemos, pero dice que fue hecha de lo que no se veía. Ok, dice también, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Abel también fue un hombre de fe. Hay muchas personas que manifestaron fe en la antigüedad, muchas, y nosotros venimos a completar la lista. Dios nos invita a cada uno. Fíjense, no es familiar, no es de grupo. Aquí estamos ahorita unas 75 personas. No todos tenemos la fe. Dios quiera que todos la tengamos, pero seamos realistas. La persona que va a salir de este estudio y va a seguir hablando indebidamente, escuchó, pero no le sirvió. La persona que saliendo de aquí, habiendo entendido el mensaje, sigue haciendo cosas que no son convenientes para su alma, ha decidido no tener fe, porque la fe es una decisión. ¿Qué es una decisión? Algo que tú quieres hacer. Y la palabra decidir es que pones tu voluntad. Pero mientras no se ponga esa voluntad, no se hace, porque nadie te va a obligar. Dios mismo nunca te ha obligado, te ha dado la palabra, porque es por la palabra que uno se compromete. Dios convence al hombre, a la mujer, por medio de la predicación de la palabra. Y la palabra tiene el propósito de hacerte entender para que tú tomes una decisión. Y si tú estás entendiendo ahorita, pero saliendo de aquí te comportas como siempre lo has hecho, con ligerezas, con cosas que tú sabes que no debes hablar, ¿quién eres tú para juzgar? ¿Quién eres tú para meterte en lo que no te toca? Pero lo haces. Entonces, esa es una decisión, pero no de fe, es una decisión de pecado. Pero puede ser muy distinto. La decisión es, Señor, voy a caminar contigo, voy a esforzarme. Ahí empiezas a ejercer la fe. Esa es la fe preciosa. Abel tenía esa fe. Dice el verso 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc también tuvo fe. ¿Cuál era la fe de Enoc? Que confió en Dios con todo su corazón, que vivía para Dios, que obedecía a Dios. Y llegó el día en que Dios se lo llevó, así como ha prometido llevarnos a nosotros con Él. Si tú tienes fe, no te preocupes. Guarda tu fe, manténla como debe ser. Y no te preocupes. En algún momento, tú vas a ir con Dios. Asegúrate de tu fe. No te confíes en ninguna cosa. No digas, bueno, yo iba a la iglesia, o bueno, yo era como los demás. No te preocupes por eso, ni sea esa la regla. Es que yo era como los demás. No, esa no es la regla. Yo era como Dios quería que yo fuera. Yo estoy convencido que es algo personal. Yo no puedo creer por ningún familiar, ni por mis hijos. Oro por mis hijos, oro por mi familia para que puedan creer, pero no puedo creer por ellos. Solo puedo creer por mí. Y solo puedo velar por mi propia salvación 100%. Por la de ellos no puedo. Ellos tendrán que decidir, así como ustedes tienen que decidir. Soy responsable 100% de mi alma. De los demás no puedo ser 100%, porque no puedo.
Cada quien tiene que ejercer su fe. Tú no puedes salvar a tu esposa o a tu esposo. Puedes darle ejemplo, puedes invitarlo, pero él o ella tendrá que tomar su decisión. No puedes tú salvar a tu mamá. Le puedes hablar a tu mamá, la puedes invitar. Yo creo que lo has hecho y tu mamá no quiere venir, ¿verdad? Pues, híjole, ¿cómo le hacemos? Y por más que tú le dices, tu mamá se emberrincha o hace, se endurece su corazón, le llamamos. Porque viendo las cosas como son, no las quiere reconocer. Así es de que no te justifiques. Si tu marido es un pecador, no digas, como él es un pecador, entonces yo, ¿qué me queda? No, a ti te queda ser cristiana, 100%, y no ser parte de ningún pecado de ninguna persona. Grábate esto. Pablo le dijo a Timoteo, no participes de pecados ajenos. Si tu marido no quiere venir a la iglesia, que se quede en la casa. Dile, esposito, más tarde nos vemos, ya es hora de la iglesia. Y vente a la iglesia, porque es bueno, porque es un mandamiento, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, a menos que te lo pidan, porque si se llena esto, pues a lo mejor tenemos que hacer alguna cosa, pero no se ha llenado, podemos venir. Entonces, no, es personal. Es que tu hijo no quiere venir, pone muchos pretextos. ¿Te has visto a los pecadores? Ponen bastantes pretextos. Es que tengo calor, es que tengo frío, es que me duele la uña, es que, por favor, pretextos, porque yo te voy a decir algo. Las personas como Enoc, las personas como Abel, las personas como Job no ponen pretextos. Cuando se trata de lo bueno, tienen muchas ganas y se sobreponen a los estorbos. Así es de que no podemos creer por otros, pero sí podemos creer para nosotros mismos. Y hay que luchar. Sí nos duele. Quisiéramos ver a nuestra familia piadosa. Pablo decía que él prefería ser anatema, si eso ayudaba a que sus hermanos en la carne fueran salvos. Pero no podía. La salvación era de él. Y sus hermanos tenían que hacer lo propio o no iban a alcanzar la salvación. Así es. Así es, no es por familias. Qué bueno si la esposa sirve a Dios, qué bueno si el esposo sirve a Dios. Yo digo que mejor si los hijos también se acercan. Pero si no se acercan, hermano, hermana, si tú amas a Dios, no te detengas. No te detengas. Que se queden atrás los que se quieran quedar atrás. La mujer de Lot se quedó atrás. Se quedó atrás. Se hizo estatua de sal, porque le dijeron, corran y no se detengan, y no miren hacia atrás. Fue la indicación de Dios. La señora minimizó el mandamiento. Dicen algunos que tenía en su corazón a Sodoma, y realmente no se quería salir. Porque si tú quieres ser cristiano, cristiana, hay que romper con muchos amores, con muchos gustos, con muchas cosas, y consagrarte a Dios, consagrarte de manera justa, de manera correcta, porque Dios no nos pide nada que sea indebido, te lo aseguro. Dios no nos pide nada que sea denigrante, que sea opresivo. No, mira, yo tengo la experiencia y creo que el cristianismo así es. Servir a Dios es lo mejor que hay. Qué alegría, qué gusto, qué libertad, qué bendición, servir a Dios. No es nada opresivo. Los mandamientos son buenos, 100% todos, y no son de bendición. Verso 6, la clave de este estudio. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sabes? Aquí está diciendo la Escritura que si una persona no tiene fe, no confía en Dios, no le agrada a Dios. Yo dije desde el principio, lo repito, es muy triste pensar que la mayoría de personas piensan que tienen fe, pero no es cierto. Muchas personas no tienen fe, no la tienen.
No la tienen porque la fe es confiar en Dios. Pero no es confiar convenencieramente, no es de que yo confíe en Dios, no, espérate. Cuando alguien realmente confía en Dios, se santifica. ¿Qué quiere decir esto? Guarda los mandamientos con muchísimo cuidado, no quiere transgredir ni el más mínimo, cuida sus palabras, cuida sus pensamientos, cuida todo. Eso es fe. El que guarda los mandamientos tiene fe. El que no los guarda no tiene fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. El que tiene fe puede pasar por una prueba y no pierde la compostura. Tiene paz. Hasta tiene alegría. Porque tiene fe. Porque sabe que Dios lo cuida. No está desconfiando. No está diciendo, ay, ¿por qué me pasó a mí? No. Confía en que Dios está con él. Y sigue esforzándose por hacer las cosas que Dios le pide. No le falla a Dios porque tiene fe. Las personas irregulares en sus deberes no han alcanzado el grado de fe necesario. Porque el grado de fe necesario es que confíes en Dios y le obedezcas. Y sin fe entonces es imposible agradar a Dios. Hebreos 10:38. Ahí mismo, un poquito atrás, dice Hebreos 10:38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Mas el justo vivirá por fe. Pues sería, mas el que tiene fe es justo, y ese justo no se regresa. Ese justo confía en Dios y sigue adelante haciendo bien las cosas día con día. Job era un justo. Cuando todo estaba bien, alababa a Dios. Y cuando todo estaba mal, ¿qué hacía? Alababa a Dios, servía a Dios, bendecía a Dios. Ese es el justo. El justo no retrocede. El justo, si todo está bien, bendice a Dios. Y cuando algo sale mal, un poco mal o muy mal, sigue alabando a Dios, sigue sirviendo a Dios. A mí me llama la atención cómo Dios prueba los corazones. A veces las personas pasan por una circunstancia especial, sea de trabajo, sea de enfermedad, y esa es la justificación perfecta para ya no esforzarse. Yo creo que Dios no nos pide lo que no se puede, pero a mí sí me preocupa cuando viene a veces una situación difícil y las personas se estancan. La pregunta es, ¿se justificará delante de Dios? ¿Estarán ejerciendo la fe? ¿O en la prueba están demostrando que no tenían fe? Porque no es fe decir que amamos a Dios mientras todo está bien. Fe es que tenemos un corazón comprometido y que en la medida de nuestras fuerzas a Dios no lo dejamos. En las cosas de Dios seguimos. Mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden, que un día comenzamos y aquí estamos, y mientras Dios nos dé la vida, queremos que haya una palomita cada día delante de Dios. No te vas a llevar nada más que la fe. Cierra tus ojos, por favor. La invitación de Dios. Hoy el tema es la importancia de la fe. Y la idea es invitarte. Asegúrate de tu fe. Porque la fe es personal. Tú tienes un alma personal. Tú no puedes depender de tu mamá, de tu papá, de nadie. Tú tienes que decidir, porque la fe es una decisión. Tú tienes que decidir confiar en Dios porque Él ya te ha demostrado. Yo estoy seguro que Dios, a cada uno de los que estamos aquí, creo yo pienso que sí, te ha demostrado Dios que te ama, que te ha hecho bien, que te ha ayudado cuando más lo necesitas. Yo te pregunto, ¿y tú qué haces por Dios? ¿Le sirves con fe? ¿Le amas con fe? Si tú amas a Dios con todo tu corazón y ves los mandamientos con alegría, porque confías en Dios que Él te los dio para tu bien, y vives en eso,
Guarda esa fe nada más, guárdala, es preciosa, no la sueltes. Cuando venga la prueba, cuando venga los problemas, acuérdate que todavía todo eso está en las manos de Dios, que tú no debes de angustiarte de más, sino encomendarte a Dios, que te ayude. Realmente hay cosas que a nadie nos gustan, pero si Dios las permite, seguramente serán para algo bueno. Dice la Escritura en el libro de Isaías, así como estamos, yo te lo voy a leer. Isaías capítulo 3. Isaías capítulo 3 dice el verso 10. Isaías 3, versículo 10. Decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Verso 11. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Decida al justo que le irá bien. Decida al que tiene fe que no se preocupe, que aunque vea cosas difíciles, que no se preocupe, que Dios lo ayudará, que Dios velará por él. Pero ¿qué del impío? ¿Qué del que vive en desobediencia a Dios? 100% de la palabra dice, mal le irá. No es prueba, es castigo. Y si tiene vida, tiene un propósito para que se arrepienta. ¿Cómo ha sido tu vida? ¿Cómo ha sido el resultado de tus acciones? Tú valóralos. Hoy la invitación es a poner la fe en Jesús. No lo cambies. No es religión. No te confundas. No te excuses tampoco. No levantes el dedo contra nadie. Si eres un pecador, haces mal. Arregla tu vida por tu propio bien, porque el que ganará eres tú, el que perderá eres tú. Es algo personal, recuerda. Si haces bien, Dios dice, decida al justo que le irá bien. Decida al que tiene fe que le irá bien. Pero si haces mal y tú sabes que has hecho mal, no te sorprenda si te va mal, porque mal le irá al impío, mal. Y tú conoces a muchas personas que les va muy mal, y tú misma sabes cómo ha sido tu vida. Júzgate tú mismo, júzgate tú misma. Pero al final de todo, en resumen, este estudio, esta palabra, es un precioso llamado. No tienes por qué estar perdido. No tienes por qué sufrir innecesariamente. Dios te invita a servirlo a Él. Dios te invita a poner tu confianza en Él. Como vimos en Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que es galardonador. Dios ayuda a los que confían en Él. Siempre lo ha hecho. Lo hizo con Abel, lo hizo con Job, lo hizo con Enoc, y el día de hoy lo hace con aquellos que se encomiendan a Él de todo corazón. Nunca los dejará, nunca los desamparará. Te invito a meditar unos momentos mientras yo entono un canto para concluir este estudio. Señor, gracias por tu preciosa palabra, Señor. Gracias porque eres un Dios poderoso en los cielos. Gracias porque podemos confiar en ti. Gracias porque es algo personal, Señor.
Nadie nos puede quitar la fe que tú nos has dado si la tenemos. Gracias, Señor, por los hermanos y hermanas que han creído. Y que esta palabra, Señor, sirva para que todos los que estamos aquí, cada uno, Señor, pueda ejercer la fe. Esa fe preciosa que hace que el hombre, la mujer vaya hacia adelante sin ningún temor. No se basa en los amigos, no se basa en la familia, no se basa en el dinero, no se basa en la salud. Se basa, Señor, en que tú estás con él o con ella. Preciosa es la fe. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Bendita es la fe, bendito el que tiene a Dios. No importa dónde esté o cómo esté, siempre estará bien. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Dichoso, dichosa el que camina con integridad delante de Dios. No es un desamparado, no es una desamparada. Es glorioso, maravilloso. En un mundo tan difícil como el nuestro, hay un solo camino que debemos seguir, y es estar con Jesús. He de confiar en Jesús, en mi vida sí. He de confiar en Jesús, Él me sostendrá. Y aunque las nubes aquí me ensombrecerán, sigo confiando en Jesús, Él me sostendrá. Gracias, Señor Jesús, gran amigo es Él. Oh, qué amigo tan fiel hasta el final. Contaré con Él, y aunque las nubes aquí me ensombrecerán, sigo confiando en Jesús, Él me sostendrá. Gracias, Señor. He de confiar en Jesús, en mi vida sí. He de confiar en Jesús, Él me sostendrá. Y aunque las nubes aquí me
ensombrecerá. Sigo confiando en Jesús, Él me sostendrá. Gran amigo es Él, oh qué amigo tan fiel, hasta el final contaré con Él. Y aunque las nubes aquí me ensombrecerán, sigo confiando en Jesús, Él me sostendrá. Gran amigo es Él, oh qué amigo tan fiel, hasta el final contaré con Él. Y aunque las nubes aquí me ensombrecerán, sigo confiando en Jesús, Él me sostendrá. Una vez más, he de confiar en Jesús, en mi vida sí. He de confiar en Jesús, Él me sostendrá. Y aunque las nubes aquí me ensombrecerán, sigo confiando en Jesús, Él me sostendrá. Gran amigo es Él, oh qué amigo tan fiel, hasta el final contaré con Él. Y aunque las nubes aquí me ensombrecerán, sigo confiando en Jesús, Él me sostendrá. Sigo confiando en Jesús, Él me sostendrá. Sigo confiando en Jesús, Él me sostendrá. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Jesús. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, por guardar nuestra vida, Señor. Gracias por ser un Dios fiel. Bendito sea, Señor. Gracias, Señor. Amén, Señor. Amén. De que Dios te ayude, dile: Dios, esta es mi necesidad, Dios. Este es mi deseo, Dios. Ayúdame, por favor. No tengas miedo, pídele a Dios. Él te escucha. E inmediatamente dile a Dios: Señor,
y ayúdame a servirte. No solamente le pidas, porque Dios sí te va a ayudar, ¿eh? Es una forma de ver que nuestro Dios es un Dios real, porque no es algo que nos cuentan o que nos contaron. Cualquier persona, joven, adulto, ancianito, puede corroborar que Dios responde. No es una cuestión de que alguien te dijo, no, es algo que tú puedes comprobar. No más no se te olvide, porque hay gente que se le olvida. Había un rey llamado Nabucodonosor que le pidió a Dios y lo ayudó y después se le olvidó. No, no seas desagradecido. Pero si te sientes oprimido, necesitado, yo sé que hay gente oprimida, que su matrimonio está de cabeza, que su familia es un desastre, que su propia vida está tan mal, físicamente, cuestiones de salud, emocionalmente, que necesitan un milagro y Dios lo quiere hacer. Pídeselo. Pero no te quedes ahí. Sacúdete tu maldad también. Porque yo te voy a decir algo, Dios conoce lo más profundo de nuestro corazón. Dios no te va a responder ni te va a ayudar si tú abrigas maldad. O sea, a Dios no le cuesta trabajo quitarte todo sufrimiento, toda necesidad, te la quita. Pero ¿para qué te la tendría que quitar si tú sigues pecando, si al final te vas a ir al infierno? Dios no quiere eso. Dios es sabio y mejor te va a dejar en sufrimiento hasta que te rindas. Si quieres seguir sufriendo, síguele. Pero si quieres un cambio, de verdad que tú digas, caray, Dios me dio la paz, Dios me respondió, ríndete al Señor, ríndete. Agarra la Biblia y estúdiala y vas a ver el mensaje de Dios, porque el mensaje es de Dios, no es del hombre. Y vas a ver que Dios responde. Ahí está por último entonces mi comentario, espero que te sirva, porque qué bonito servir a Dios. Muchos de nosotros estamos muy contentos, muy felices. Nos ha hecho mucho bien el Señor, demasiado, más de lo que esperábamos. Y no es nada. Hemos escuchado y hemos leído que es mucho más lo que está preparado. Pero ya aquí, Dios ha sido muy bueno. Ahí está entonces esa invitación. Si Dios permite, entonces nos vemos.